en todos los documentos o medios de prueba que se fueran a utilizar. Platicábamos que ustedes debían de revisar la documentación de que esta persona coincidieran sus nombres en todos los documentos o medios de prueba que se fueran a utilizar dentro de ese proceso sucesorio, los nombres y los apellidos del padre, de los padres del causante, ¿verdad? Para ver la filiación, los nombres de los presuntos herederos, así lo establece el decreto 7375, sí los refiere como presuntos, porque aún es cierto, se ha iniciado el proceso, pero los que se consideran con derecho a heredar o a recibir esa herencia no han sido declarados legalmente herederos, por lo tanto se presume que son herederos o son legatarios. También debemos de colocar en nuestro aviso, sí, nuestro proceso. Aquí vamos a aplicar un poquito aquella clasificación que vimos, ¿verdad? Que sería atendiendo a la voluntad del causante, ¿verdad? Si el proceso sucesorio es testamentario o es intestado o es una donación por causa de muerte. Sí, es judicial o es extrajudicial en el caso de la literal F, que debe de llevar ese aviso la firma del juez y el sello del tribunal, o los nombres y apellidos, el número de colegiatura, se refiere al número de colegiado del notario, la firma, el sello, la dirección de la oficina del notario. Y sin este aviso, el mismo artículo 2 del decreto 7375 nos establece que el notario no puede dictar un auto declarativo o un auto final o una resolución final dentro del proceso sucesorio, porque tanto el aviso con sello de recepción como el acuse de recibo que nos entrega el registro de procesos sucesorios a nosotros como notarios de que ya cumplimos con esa obligación, entonces también debe formar parte de nuestro expediente. Bueno, vamos al paso número 5, que es la solicitud de informes a los registros de la propiedad. Esa, ¿se acuerdan que, o recordemos que uno de los principios era la colaboración de las autoridades, ¿verdad? Que debían de colaborar con el notario en todo lo que requieran. Entonces, esos informes que vamos a solicitar al registro de la propiedad, porque recordemos que el registro de la propiedad es únicamente uno, pero están divididos, ¿verdad? En el registro de la zona central y en el segundo registro de la general de la propiedad que está ubicado en Quetzaltenango, pero debemos de solicitar esos informes a los registros correspondientes. Entonces, recordemos, al momento aquí es un recordatorio de cuando ustedes vieron civil o también notariado 3 en el caso de los testamentos, ¿verdad? Es obligación del notario que facciona un testamento emitir o remitir un aviso que autorizó un testamento de una persona en vida. Entonces, esa es la base o el fundamento de que cuando se cumpla esa obligación, al momento de radicar un proceso sucesorio, para eso sirve ese aviso, para llevar un control en el registro de la propiedad si la persona otorgó o no otorgó testamento o donación por causa de muerte. Puede ser el ejemplo, platicábamos de que algún notario autorizó un testamento, dio su aviso al segundo registro de Quetzaltenango porque tiene su domicilio allá y no lo dio en la zona central. Cuando usted como notario solicita el informe al registro de la propiedad, si el causante o el decujus del proceso sucesorio que usted está radicando otorgó o no otorgó un testamento, si solo lo solicita aquí en la ciudad capital, aquí le van a decir, no, el causante no otorgó un testamento o donación por causa de muerte. Y usted si usted no solicita al segundo registro esa información, usted va a continuar su proceso como un proceso sucesorio intestado. Y puede hacer que lo finalice, sean declarados los herederos, se inscriban, pero más adelante vamos a ver que hay un plazo estipulado para que terceros que tengan interés en esa masa hereditaria puedan recurrir ante un juez para una revisión. Y vienen, y cuando se pide esa revisión y aparece que sí hay un testamento, pero que solamente en la ciudad de Quetzaltenango se dio el aviso en el segundo registro y aquí en la capital no se dio, entonces todo el trámite de proceso sucesorio que usted llevó a cabo, pues va a ser nulo. Por eso es importante solicitarlo a los dos registros. Contrario sensum, ¿verdad? Que el notario solo haya dado el aviso del testamento, la obligación posterior del testamento aquí en la ciudad capital y no lo dio en el segundo registro. Y usted
usted tenga su oficina en Quetzaltenango y usted solo lo solicite allá en Quetzaltenango, allá le van a informar a usted, el causante no otorgó testamento o donación por causa de muerte, pero, y usted va a continuar, pero aquí en Guatemala sí lo dio. Entonces, no se dio, entonces ahí viene el problema, ¿verdad? De cómo es importante que como todas las obligaciones notariales que la ley nos establece, debamos de cumplirla porque tiene efectos para trámites posteriores de las personas. Entonces, es donde tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a continuar. Oh, perdón, es que no sé qué pasó acá. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ese es el paso número 5, la solicitud de nuestros informes a los registros de la propiedad, recordando siempre al primer registro o al registro de la zona central de aquí de la ciudad capital, como al segundo registro que se encuentra ubicado en Quetzaltenango. Ese sería nuestro paso número 5. Paso número 6. Se debe de realizar un avalúo fiscal. Este avalúo fiscal normalmente se manda a realizar con un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y en qué consiste? En evaluar, en darle un valor tanto a bienes muebles como inmuebles de la masa hereditaria que el causante dejó al momento de su muerte, a efecto de ser tasado, ¿verdad? Y darles un valor que va a conformar la masa hereditaria. ¿Cuál es su fin? Es liquidar, va a servir para liquidar o hacer la liquidación del impuesto hereditario, ¿verdad? Al que está afecto un proceso sucesorio tanto intestado como testamentario a través de la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones, ¿verdad? Entonces se mandan a evaluar. Este valor económico va a servir para que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda calcular o liquidar el impuesto. Vamos a ir al artículo 489 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para que veamos ahí. Si su código no tiene el epígrafe de avalúos, colóquele usted, pues avalúo ahí con lapicero para que usted tenga esa información. Artículo 489. Simultáneamente, dice, con la publicación de los edictos o posteriores a ellos, eso todavía no vamos a llegar ahí, el notario podrá pedir por intermedio de dependencia que corresponda que se fije el valor de los bienes que son objetos de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. Esa parte, pues la leemos, pero no me interesa tanto como el segundo párrafo. También podrán las partes proponer un experto autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sabemos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya no existe, pero ahora es el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces es ahí, esa parte, ese segundo párrafo del 489 es el que nos sirve a nosotros como notarios de fundamento para poder solicitar un avalúo, quien podrá cumplir su cometido al ser fraccionado el inventario. Entonces, tercer párrafo también es importante, sin embargo, dice, tratándose de acciones, cuando habla de acciones nos referimos a aquellos títulos de crédito o a aquellos títulos valores que aprendimos en derecho mercantil, ¿verdad? Cuando pues son acciones de una sociedad, ¿verdad? Y el causante también era socio de una sociedad, también hace aquí referencia a cómo se deben de evaluar, dice. El notario oficiará la superintendencia de bancos. Aquí el avalúo, cuando son acciones de una sociedad, no la realiza un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas, sino lo realiza la superintendencia de bancos o otras oficinas competentes para recabar el valor correspondiente. Entonces, nosotros como notarios, para nuestro proceso, vamos a tomar el artículo 489, primero y segundo párrafo. Ahí es el fundamento del paso número 6, que es el realizar el avalúo. Normalmente, pues el avalúo establece que se puede hacer simultáneamente con lo que se va realizando, pero yo les aconsejo como práctica, esto ya es más práctica que ley, que se realice desde el inicio o desde la radicación. ¿Por qué? Porque este proceso en que el valuador autorizado
hace todo el trámite correspondiente para darle ese valor a esos bienes inmuebles, es un trámite largo. Estamos hablando de un trámite que ellos realizan entre 4 a 5 meses. Y si ustedes lo realizan al momento que establece la ley, pues se les va a retrasar un poco ese plazo. Entonces, lo conveniente es poderlo hacer desde el inicio para que cuando llegue el momento que ustedes necesiten ese avalúo ya terminado, ¿verdad? Que la etapa procesal se lo solicite, ustedes ya lo tengan preparado. Ese es el paso número 6, mandar a realizar o realizar el avalúo fiscal, ¿verdad? Por un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Paso número 7. Lo vamos a llevar así por pasos y de ahí vamos a dar un recorrido completo para que ustedes puedan ver. Publicaciones de los edictos en el diario oficial. Habla de publicaciones, pero es un solo, lo que me tiene que quedar claro es que es un solo edicto, pero debe de publicarse 3 veces en un plazo. ¿En qué plazo? En el plazo de 15 días. O sea que usted va a redactar un edicto, lo va a presentar al Diario de Centroamérica. Ellos le van a cobrar a usted por publicar ese único edicto que usted va a llegar, lo van a publicar 3 veces en 15 días. O sea que lo van a publicar una vez por semana, por decirlo así. Si usted lo lleva el día lunes, su primer publicación va a salir el día miércoles de esa semana. La siguiente vez que va a salir publicado va a ser el siguiente día miércoles y la última vez va a ser el siguiente día miércoles. Ahí se van a juntar los 15 días en que ese único edicto va a ser publicado por 3 veces. A veces hay confusión de que son 3 edictos y se publican 3 veces. No, es un solo edicto el que usted va a redactar, pero el Diario de Centroamérica o el Diario Oficial lo va a publicar o va a salir publicado 3 veces porque debe de cumplir el plazo de 15 días. ¿Cuál es el objeto del edicto? Pues que a través de se dé conocimiento al público de ese trámite que se está realizando ante el notario, de esa radicación de ese proceso sucesorio y en el cual usted como notario está convocando a los que tengan interés en esa herencia, ¿verdad? A que se presenten ante sus oficinas, ante sus oficios, a externar lo que necesiten, ¿verdad? Porque puede ser el ejemplo de que se esté radicando un proceso sucesorio solamente entre los hijos y la persona era casada y no están tomando en cuenta a la esposa porque puede ser que estos hijos hayan sido de una unión posterior y no de la primera esposa, entonces solo los hijos se estén radicando, pero por el hecho de que la esposa había un vínculo matrimonial, pues tiene derecho a recibir esa herencia. Entonces, para eso es la publicación del edicto, para que alguien que tenga interés en esa herencia, en ese asunto de jurisdicción voluntaria que usted está llevando a cabo, tenga la oportunidad de poder comparecer ante usted e indicarle la situación, ¿verdad? Todo esto lo debe de hacer a través de medios de prueba, no solamente llegar a decirle, mire, yo tengo derecho a esta herencia porque yo viví con la persona, no, tiene que acreditar ese derecho, ¿verdad? Y normalmente se establece que puede ser un tercero con mejor o igual derecho. ¿A qué nos referimos cuando es mejor o igual derecho? Cuando es mejor derecho, se recuerdan que la ley el Código Civil tiene sucesión hereditaria, ¿verdad? Y va excluyendo esa sucesión hereditaria. Mejor derecho sería de que un pariente dentro del 4º grado de ley esté radicando el proceso, pero la persona o el causante o el decujus tenga hijos. Entonces, esta persona que va a llegar con usted va a tener mejor derecho a radicar el proceso que los parientes dentro del 4º grado de ley. O igual derecho, se recuerdan que vimos también en el Código Civil que los hijos y el cónyuge tienen el mismo derecho. Entonces, ahí hay igual derecho, ¿verdad? Que sea solo la esposa la que esté radicando el proceso sucesorio y los hijos estén excluidos de eso. Entonces, los hijos tienen derecho a llegar con usted a reclamar ese igual derecho de ser tomados en cuenta dentro del proceso sucesorio. Entonces vamos a ir al artículo 456 primero del Código Procesal Civil y Mercantil para que podamos más o menos establecer, ¿verdad? Luego vamos a regresar al 456 cuando terminemos toda la fase notarial, porque necesito que ya comprendiendo todas las fases, regresemos a la primera resolución de trámite que va a ser más fácil comprenderla ahora.
456 dice, en la misma resolución que estamos hablando, en la resolución de trámite, ¿verdad? En que se radique el proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado, se ordenará la publicación de edictos, dice, ¿verdad? Citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse 3 veces. Si usted tiene su código a la mano, colóquele un solo edicto, porque no lo dice, solo dice publicarse por 3 veces, pero es uno solo. Publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial. Debe de contener algunos requisitos y contendrá los nombres del solicitante y del causante, ¿verdad? Para poderlo hacer público. El tipo y forma del proceso. El tipo, pues ya sabemos que es testamentario o intestado. La forma del proceso, judicial o extrajudicial, también debe de ir dentro de nuestro edicto. Así como el lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos. Ahorita vamos a ver en el siguiente paso esta Junta de Herederos, pero me interesa que pongan atención principalmente a que es un solo edicto, se publica 3 veces, se cita a quienes tengan interés en la mortuoria, debe de establecerse el nombre de quien solicita y el nombre del causante, el tipo y la forma del proceso al que se está radicando. Se le coloca también un día, un lugar y una hora para que los que tengan interés en ese proceso se presenten ante su notaría para hacerlo del conocimiento. Entonces, 456 es el fundamento también de los edictos. Ahora vamos al 488, por favor. Vamos a ver. Vamos a ir al segundo párrafo. Al pie de la primera acta, dice, el notario declarará promovido el proceso sucesorio. Esa es la primera resolución. Hace referencia a la primera resolución extrajudicial. Y mandará, dice, publicar los edictos correspondientes. Pero recordemos, es un solo edicto publicado 3 veces. Para citar, dice, a los que se consideren con derecho a la herencia, a título universal o singular, y dictará todas las demás medidas previstas en las disposiciones generales de este título. Entonces, también el 488 forma parte del fundamento de la publicación de los edictos en el diario oficial. A estos edictos en la doctrina se le denominan delación, llamamiento real o efectivo. Pero es más que todo ustedes deben de saber el origen de estas palabras, cómo la doctrina le denomina, ¿verdad? Pero pues nosotros para efectos de nuestro estudio vamos a tomarlo como los edictos. Sería nuestro paso número 7. Si ustedes van tomando sus anotaciones por pasos. Vamos, entonces vimos, ¿verdad? Vemos que se debe de señalar en ese edicto el lugar, la fecha, la hora para la celebración de Junta de Herederos, que es el siguiente paso que vamos a ver. Los nombres de quienes hayan solicitado la radicación y el trámite del proceso, ¿verdad? El nombre de causante con todos los nombres que legalmente haya usado. Recordamos de que platicamos en su momento de que cuando ustedes tengan la documentación para acreditar ese parentesco o ese derecho para radicar un proceso, deben de tomar en cuenta que todos los nombres estén escritos de la misma manera. Si hubiera que Juan José López Pérez, que es el causante, aparece así en su certificado de nacimiento, en el certificado de defunción, Juan José J. López Pérez, en algún certificado de los hijos aparezca como J. José López L. Vamos viendo que los nombres van cambiando y por lo tanto para la ley esa persona es una persona distinta. Entonces debemos de tramitar antes de iniciar o de radicar nuestro proceso sucesorio una identificación de tercero, que ese es un proceso de jurisdicción voluntaria, un asunto de jurisdicción voluntaria que vamos a ver más adelante, pero lo hablo ahorita porque es importante que lo sepan ustedes, ¿verdad? Que se va a radicar. Más adelante vamos a aprender cómo se realiza
esa identificación de tercero. Pero si hubiera el caso que al momento de usted radicar ese proceso existieran muchos nombres distintos, se debe de realizar primero ese asunto de jurisdicción voluntaria y luego radicar. Por eso establece aquí que se debe de colocar en ese dicto los nombres del causante con todos los nombres que legalmente haya usado. Ahí este es el por qué les digo de que tienen que ustedes fijarse en la documentación que los nombres estén escritos de la misma manera, ¿verdad? La clase y la forma del proceso, intestado, testamentario, judicial o extrajudicial. Veamos. Bueno, se recuerda que al momento de publicar el edicto se tuvo que haber señalado un lugar, un día y una hora. ¿Para qué o qué nombre le vamos a dar a ese día, a esa hora y a ese lugar donde usted está requiriendo la presencia de los que tengan interés, así como de los que están requiriéndole? A ese día, a esa hora, a ese lugar le vamos a llamar junta de herederos. Ese día se va a llevar a cabo una junta de herederos. Entonces ese es nuestro paso número 8, una junta de herederos. ¿Qué va a pasar en esta junta de herederos? Bueno, en esta junta de herederos deben de comparecer esas personas que se sienten afectadas con esa radicación o que piensan que tienen interés en esa radicación. Van a presentarse ante usted las personas que le están requiriendo que tramite y conozca ese asunto de jurisdicción voluntaria, porque pues ellos en ese momento se consideran con derecho de suceder al causante. De conformidad con el artículo 2 del decreto de la Ley de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 2 establece que toda actuación cómo va a quedar comprendida y de sus resoluciones. Y platicamos nuevamente que este principio establecía que toda actuación debería de quedar en acta notarial, debería de constar en acta notarial. Pues esta junta de herederos, usted va a hacer constar todo lo que pase en ese lugar, ese día y a esa hora a través de levantar o faccionar un acta notarial que le vamos a denominar de junta de herederos, ¿verdad? En esta acta notarial de junta de herederos, usted va a hacer constar que los herederos, en el caso de ser un proceso sucesorio testamentario, van a aceptar en ese momento la herencia. Si hay un cónyuge supérstite, en ese momento es que le va a reclamar el derecho a los bienes de gananciales dentro del matrimonio, ¿verdad? Se recuerdan que es la comunidad de bienes al momento de contraer matrimonio, y ustedes deben de manejar muy bien lo que les enseñaron en Civil 1 en cuanto a los regímenes, ¿verdad? Es el momento en que el cónyuge supérstite va a solicitar que quiere esos bienes gananciales, ¿verdad? También el propósito del acta es declarar la filiación, ¿verdad? Como si fueran los hijos. En ese momento es que se prueba, ¿verdad? En ese momento también, si hay un acreedor, se debe de hacer presente. Entonces, todo esto debe de quedar en un acta notarial de junta de herederos. Si es un proceso sucesorio testamentario, ese día, esa hora y en ese lugar se va a dar lectura al testamento que otorgó el causante. Todo eso debe de quedar plasmado en esta acta notarial de junta de herederos. Pueden pasar diferentes situaciones en ese día y hora señalados. Bueno, se presentan ante ustedes y llegan pues todos los presuntos herederos. Puede ser que los presuntos herederos eran 8 personas. Vamos a ir de lo general tal vez a casos particulares. Se presentan 8 herederos que fueron los que radicaron su proceso, no llegó nadie más, ¿verdad? Dieron el tiempo estipulado para esperar a ver si comparecía algún interesado. No compareció ninguno, entonces se hace constar en acta notarial que no compareció nadie más que los solicitantes en radicar el proceso sucesorio, pero por ser ellos tantas personas, son 8 personas y son 10 bienes que conforman la masa hereditaria. Estos bienes de la masa hereditaria, en lo que termina de tramitarse y conocerse y resolverse el proceso sucesorio, tienen que estar
administrados por alguien, ¿verdad? Si los tienen rentados, si el causante los dejó rentados, quién va a recibir esa renta, quién va a pagar el impuesto único sobre inmuebles en caso de tratarse de bien inmueble año tras año, si hay un juicio contra el causante, contra el de cujos, quién lo va a representar. Entonces, en esa junta de herederos se decide nombrar un representante de la mortual. Se nombra a uno que va a ser el encargado de administrar todos esos bienes, derechos y obligaciones en lo que se tramita todo el proceso sucesorio. Al momento de finalizar ese proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario, hasta ahí termina la función del representante de la mortual con los bienes. Entonces, si se decide nombrar a alguien en esa junta de herederos, usted también, posterior a haber finalizado su acta notarial de junta de herederos, debe de faccionar un acta notarial de discernimiento del cargo del administrador de la mortual. También entonces ya es una segunda acta que se debe de faccionar ese día, esa hora y en ese lugar señalados, en el cual usted como notario a requerimiento de los solicitantes le va a otorgar facultades a este representante de la mortual, bajo las cuales va a poder actuar y va a realizar este nombramiento, ¿verdad? El administrador de la mortual, al momento de finalizar ese encargo que se le está dando, pues debe rendirle cuentas a los herederos de todo lo que se hizo con los bienes. En el caso de que también se utiliza ese representante de la mortual para ir a representar en juicio al causante. Para eso es exactamente que se nombra ese representante de la mortual. Vamos a ver dos casos en los que se solicita obligatoriamente el representante de la mortual, aunque los herederos sean solo uno o sean solo dos. Viene el caso de que hay un hijo que radica el proceso sucesorio del causante, que es el papá, pero el señor vivió maridablemente con una señora pues, que no era su mamá y no estaban casados, pero vivieron maridablemente toda la vida hasta el momento que el causante falleció. Ustedes se recuerdan, en el Código Civil, aparte del matrimonio, la unión de hecho declarada legalmente da los mismos derechos que el matrimonio en el caso de la herencia. Si hay una dama que el causante, o un caballero que el causante o la causante fallece teniendo vida maridable con la persona, pero no son casados, para eso, puede hacer que este cónyuge supérstite, que hablamos la semana antepasada, ese cónyuge supérstite desea realizar ese trámite de unión de hecho post-mortem, ¿verdad? Que lo vimos también un poco en procesal de familia el semestre pasado. Esa unión de hecho post-mortem es un juicio ordinario, ¿verdad? Pero tiene que haber una parte demandada. Y si solo es un heredero, pues ¿a quién se le va a demandar? La ley exige que se debe de demandar a la persona correcta. En este caso, esa persona que quiere solicitar esa unión de hecho post-mortem, va a radicar ese proceso sucesorio, aunque no tenga derecho en ese momento a recibir la herencia. Pero ¿cuál va a ser su objetivo? Llegar hasta esa fase de la Junta de Herederos para solicitar que se nombre un administrador de la mortual o un representante de la mortual. ¿Para qué? Para que sea a este representante de la mortual que se le vaya a demandar al juzgado de familia en un juicio ordinario de unión de hecho post-mortem. Esa es una de las cosas importantes por las que la ley en el Código Procesal Civil y Mercantil da derecho a ciertas personas a radicar un proceso sucesorio, aunque no tengan derecho a recibir la herencia. Para eso el Código Procesal Civil y Mercantil dejó establecido esa parte. ¿Para qué más puede ser
que se requiera que se discierna el cargo de administrador de la mortuaria. Hablamos también, se recuerdan que al momento de leer el proceso, el Código Procesal Civil y Mercantil, establecimos que hablaba de los acreedores. Los acreedores pueden radicar un proceso sucesorio de un causante con el objeto de que se nombre un representante de la mortuaria, porque puede ser muchas veces que los herederos tengan conocimiento de esa deuda que el causante dejó al momento de fallecer y sepan que hay bienes, pero para no pagar esa deuda, no radican ese proceso sucesorio y así viven y disponen de los bienes y hacen muchas cosas con los bienes sin ser dueños, a modo de que los acreedores no puedan llegar a cobrar. Por eso también la ley dejó establecido que los acreedores podían radicar, evitando este inconveniente o dejando como en el aire a los acreedores, ¿verdad? Para esto, entonces el acreedor radica el proceso sucesorio, lleva todas las fases y solicita en esa junta de herederos que se discierna o que se nombre un representante de la mortuaria. ¿Para qué? Para obligar a los presuntos herederos a llegar a aceptar la herencia, ¿verdad? Y tener a quien demandar judicialmente el cobro de ese crédito, que debe de salir ese pago de esa deuda siempre de los mismos bienes que conforman la masa hereditaria. Los herederos van a responder por esa deuda, ¿verdad?, ante los acreedores con lo que forme la masa hereditaria únicamente. Si alcanza para cubrir la obligación, entonces prácticamente el acreedor se va a llevar toda la herencia, ¿verdad? O puede hacer de que sobre todavía parte de esos bienes hereditarios y sea lo que se divide entre los herederos. Entonces, para eso también es que se discierne un cargo de administrador de la mortuaria y por eso la ley establece quienes sin ser herederos, sin tener derecho a recibir la herencia, pueden radicar un proceso sucesorio. ¿Qué otra cosa puede darse en ese mismo día, hora y lugar de la junta de herederos? Bueno, primer paso, pues se dio esa acta notarial de junta de herederos, aceptaron la herencia, se leyó el testamento, no llegó más personas interesadas. Entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis. En el caso de que, antes de continuar con el otro paso, en el caso de que sí llegara un tercero con igual o mejor derecho a reclamar ser parte de esa herencia, de esa masa hereditaria, lo que nos corresponde a nosotros como notarios es abstenernos de conocer si no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que el principio fundamental de jurisdicción voluntaria es el consentimiento unánime. Si no se logran ellos poner de acuerdo ese día y hora con las otras personas comprobables que tengan interés en la herencia, usted como notario lo que debe de hacer es abstenerse y remitir su expediente a la vía judicial, porque entonces aquí esto deja de ser sin contención, ¿verdad? Se vuelve contencioso, ya hay una litis. Entonces, como notarios no podemos conocer dicha situación. Entonces, eso pasa si en caso de llegar un tercero con igual o mejor derecho y no se ponen de acuerdo en continuar el trámite, sino que hay una discordancia, entonces se vuelve judicial. Lo remitimos a la vía judicial. Es aquel principio de opción al trámite. Bueno, pero aquí vamos a ir con el caso a lo general de que pues se dio la junta de herederos, no compareció nadie más, decidieron nombrar un administrador de la mortuaria, usted faccionó su acta notarial de discernimiento del cargo del administrador de la mortuaria, pero se recuerdan que mandaron a evaluar sus bienes inmuebles. Entonces le dicen, mire, licenciado, fíjese que ya tenemos el avalúo y lo trajimos. Entonces es momento idóneo para que usted faccione un acta notarial de inventario. En ese mismo día aprovechar esa secuencia o que todos están reunidos para poderlo realizar, ¿verdad? Entonces, si ya usted tiene en ese momento de ese día y hora señalados todos los documentos que acreditan el valor o de lo que conforma la masa hereditaria, lo que corresponde es que usted faccione, usted levante un acta notarial de inventario, así le vamos a denominar, acta notarial de inventario.
en la que usted como notario va a detallar todos los bienes, todos los derechos, todas las acciones, todas las obligaciones que van a, bueno, en este caso, solo derechos y acciones van a constituir el activo, ¿verdad? Con el valor actual que le dio ese evaluador autorizado a través del Ministerio de Finanzas Públicas. También ese acta notarial de inventario usted va a consignar el pasivo, ¿verdad? Aquellas obligaciones, aquellos gastos deducibles y las costas que gravan la herencia, ¿verdad? En el pasivo, como gasto deducible, podemos la factura que usted va a emitir como notario por tramitar, resolver y ese proceso sucesorio, esa factura, esos honorarios forman parte del pasivo de la masa hereditaria. Si los parientes tienen facturas, porque todo lo debemos de comprobar a través de facturas de los gastos funerarios, ¿verdad? Que deben de estar a nombre del causante o a nombre de los presuntos herederos, ¿verdad? La fecha debe de coincidir, son cuestiones que ustedes deben de ver al momento de realizar su inventario. También entra entre los gastos deducibles ese recibo que le emiten a usted al momento de pagar la publicación del edicto en el Diario de Centroamérica, también forma parte del pasivo. Forma parte del pasivo la factura que ese evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas le extienda por los servicios profesionales de haber evaluado el bien inmueble. Si hubo gastos de enfermedad, ¿verdad? Si el causante antes de fallecer estuvo en un hospital y hay una factura donde conste que fue para gastos del causante, a nombre del causante de alguno de los parientes. Entonces, todo eso forma parte del pasivo de la masa hereditaria también. Lo debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y vamos a ir ahora al artículo 400, vamos a ir primero al 555. Vamos a ir al artículo 555 y ahí vamos a regresar a los demás para ir entendiendo un poquito en qué consiste esta acta notarial de inventario. Obligación de inventariar tiene como epígrafe mi código, pero si el suyo no tiene, solo llevemos la lectura del artículo 455. El que administra bienes ajenos o recibe como propios algunos que puedan estar afectos a responsabilidad, tiene obligación de hacer inventario de ellos, conforme lo dispuesto en este código, en el Código Civil. Nadie puede eximir a otro de la obligación de practicar inventario en los casos que lo prescriben las leyes. Vamos a tomar muy en cuenta el segundo párrafo principalmente. Nadie puede eximir a otro de la obligación de practicar inventario en los casos de que prescribe la ley. En este caso, la ley nos establece que se debe de faccionar un acta notarial de inventario, ¿verdad? Vamos al artículo 556, la primera parte. Todo inventario, a ese necesito que me lo subrayen, todo inventario debe hacerse constar en acta notarial, ¿verdad? Deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. Entonces, es donde necesito, y está el fundamento, en donde ese inventario de los bienes de la mortual deben de constar en acta notarial, por favor. Ahora vamos al artículo 558. Primero, el artículo 558 establece, el notario, en este caso ustedes, ¿verdad?, hará constar en la correspondiente acta notarial, ¿verdad?, subrayen ahí, acta notarial de inventario. 1. Lugar, día y hora en que principie y el que termine las diligencias. Ese es el requisito fundamental del Código Notariado, nosotros lo sabemos. Los nombres y apellidos y datos de identificación de las personas que lo hayan requerido y de las demás que intervengan en el acto. En este caso van a ser los presuntos herederos. Relación circunstanciada de los hechos que motivan la facción del inventario. Pues ya sabemos que es por un proceso sucesorio. Y en su caso, transcripción del acto judicial que lo ordena. Ahí no compete, sino que nos quedamos con la primera parte. Relación circunstancial. Vamos a ver. 4. La declaración jurada de las personas que estén encargadas de los bienes de que manifestarán todos los bienes que tienen en su poder y que darán razón de aquellos que tengan noticias.
¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes faccionen un acta notarial de inventario, los requirentes bajo juramento prestado en forma solemne, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerles saber el delito de que cometen, si lo declarado no es cierto, ¿verdad? Deben de establecer o bajo juramento declarar que todos los bienes, derechos y acciones que están poniendo de conocimiento ante el notario en ese momento son los únicos que conforman la masa hereditaria que ellos tengan conocimiento en ese día. Pero que si aparecen más bienes, ¿verdad? Ellos están en la obligación de ampliar ese inventario. Entonces, sí se debe pongamos mucha atención a ese numeral 4. Cuando se realice, se faccione esta acta notarial de inventario, los requirentes bajo juramento solemne deben hacer constar que es el conocimiento de ellos que hasta ese momento son todos los bienes, derechos y acciones que conocen, pero si aparecen más bienes, derechos y acciones posterior a haber otorgado esa acta notarial de inventario, deben de ampliar ese inventario, por favor. Numeral 5. La determinación del activo del patrimonio inventariado, debiendo describir los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites e inscripción en el registro de la propiedad, en el caso de los bienes inmuebles. Y en las oficinas fiscales, los bienes muebles indicando su número, clase, estado, situación. Eso es cuando nos referimos a vehículos, ¿verdad? Los semovientes, vivos o muertos, ganado, se expresan por su número, especie, marca y demás señas individualizadoras correspondientes a cada clase de ganados y rebaños. Los derechos, acciones y créditos activos son con indicación de la clase de garantía y el valor de cada renglón. Entonces, el numeral 5 nos establece cómo debemos individualizar ese activo. Numeral 6, la determinación del pasivo del patrimonio inventariado incluye los créditos pasivos con indicación de la fecha de su constitución y vencimiento, clase de garantía, tipo de interés, nombre del acreedor y otras circunstancias identificadoras de la obligación. Los honorarios, aquí viene, ¿ve? Y costas, calculados conforme a los respectivos aranceles y los demás gastos cuya inclusión autorice la ley. Numeral 7, determinación del capital líquido por comparación entre activo y pasivo. 8, la naturaleza de los bienes que ameritan una calificación especial. 9, la enumeración de los documentos, títulos, cuentas, libros de contabilidad y demás papeles útiles. 10, manifestación de los interesados de si están o no de acuerdo con lo consignado y si saben o no que existen otros bienes. Aquí viene también el numeral 4, lo podemos como que entrelazar con el numeral 10, donde manifiestan bajo juramento quiénes, los requirentes, si están o no están de acuerdo con lo que se consignó y si saben o no saben que existen más bienes. El activo y el pasivo estarán divididos en 3 columnas. Pero aquí es manera de que ustedes puedan redactar. Entonces, por favor, 558 deben de cumplir los requisitos para la redacción de ese inventario. Vamos a ir al 563, por favor. Este artículo 563 es muy importante que lo tomemos en cuenta porque establece una obligación para el notario dentro del proceso de sucesorio intestado o testamentario o dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria que estamos viendo, que es el único que nos obliga como notarios a hacer algo que va al protocolo. Ahorita lo vamos a ver. Mi código tiene como epígrafe documentación del inventario, pero si el suyo no lo tiene, no hay problema. 563, solo sí podemos llevar la lectura. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo. ¿Cuáles son esos comprobantes del protocolo? Eso lo tienen fresco porque fue notariado 3. Esos comprobantes de su protocolo son los atestados, son los dichosos atestados que ustedes conocen. Pues si no se acordaban, ¿verdad? Colóquenle arriba donde dice comprobantes de protocolo, colóquenle ahí con su lapicero atestados. Dice entonces, el notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón del acta de inventario debidamente firmada
en la misma clase de papel sellado usado en el original o bien fotocopias con timbres por igual valor. De este documento podrá compulsar certificación en caso de extraviarse el original. Entonces, dentro del proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario, tenemos una obligación como notarios. Al momento de faccionar nuestra acta notarial de inventario, la debemos de hacer con duplicado. Esa acta debe ir con duplicado o, pues ahora, más fácil sacarle una fotocopia a esa acta notarial de inventario. Vuelve usted a pagar impuestos, ¿verdad? Y la va a agregar a los atestados de su protocolo del año en que faccionó esa acta notarial de inventario. Por favor, que no se les olvide, es una obligación que tenemos los notarios al momento de faccionar actas notarial de inventario. Cualquier acta notarial de inventario que usted haga, no importa que no sea proceso sucesorio, debe de cumplir con lo que establece el artículo 563, pero como en este momento nos estamos refiriendo al proceso sucesorio, pues aquí es donde yo les hago referencia. Al momento de llegar ustedes a la fase de faccionar su acta notarial de inventario, no se les olvide sacarle fotocopia a esa acta notarial de inventario o hacerlo en duplicado. ¿Para qué? Para agregarlo al tomo de protocolo que ustedes están utilizando o están cartulando en ese año, porque es una obligación con la que debemos de cumplir. Por favor, así que mucho ojo a este 563. Esta acta notarial de inventario también la podemos faccionar. No es obligatorio que se faccione el mismo día la Junta de Herederos. Yo se las pongo en ese mismo día por si en caso, pues ustedes fueron diligentes, ¿verdad? Y mandaron a realizar ese avalúo con tiempo y ese día ya estaba listo. Pero si ese día de esa Junta de Herederos todavía no están los documentos que acrediten el activo o el pasivo, puede ser en cualquier momento posterior, ¿verdad? Lo importante es que ustedes tengan todos esos documentos con que acrediten el activo y el pasivo. Eso es importante. Vamos ahora, regresemos al artículo 490. ¿Ven cómo vamos relacionando los artículos de adelante para atrás, pero todos van como que concatenados a los trámites? Entonces, pues, es importante que ustedes vayan tomando nota. Artículo 490. Acta, dice, el notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario. Aquí se hace de referencia ya al acta notarial de inventario, cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, con su valor actual, y el pasivo, formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. Si su código, bueno, el código no lo tiene, hagan favor ustedes de colocar con lapicero acta notarial de inventario para que ustedes vayan viendo el orden de los pasos o dónde van ustedes a fundamentar. Colóquenle entonces como con su lapicero ahí acta notarial de inventario. Y vamos al segundo párrafo que es importante, que va concatenado con el 563 que leímos. Adjuntará al expediente el inventario los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Entonces, a esta acta notarial de inventario, que le vamos a sacar ese duplicado, o le vamos a sacar fotocopia, le debemos adjuntar, dice, los documentos que justifiquen el pasivo. ¿Qué documentos? Bueno, el activo y el pasivo, ¿verdad? En este caso, ustedes le van a juntar a esa acta notarial de inventario el documento que les entregue el evaluador autorizado, ¿verdad? Porque es con el que van a acreditar el activo. Y el pasivo. El pasivo es si la factura, en el caso de los gastos del notario, ¿verdad? De estos servicios profesionales, la factura de los servicios del evaluador, la factura por los gastos de defunción, la factura por los gastos médicos, y si hay un acreedor, si hubo un mutuo, ¿verdad? Adjuntar esa copia de ese mutuo, porque la ley lo establece, que se deben de adjuntar los documentos que justifican el pasivo. Y por lo tanto, pues también va dentro del duplicado que debemos agregar a los atestados.
Entonces, vamos a continuar. Y yo creo que se me pasó un poquito, regresemos, ahorita que estamos en el 490, bajemos al artículo 491 y también colóquenle con su lapicero como anotación acta notarial de junta de herederos. Y este establece, para que amarremos con lo que vimos, el día y hora señalados para la junta, el notario dará lectura al testamento. Aquí era lo que yo les establecía, que si era un proceso sucesorio testamentario. Si lo hubiere, los herederos y en su caso los legatarios expresarán si aceptan la herencia o legado. Aquí en este momento lo hacen. Si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios. El cónyuge supérstite. Aquí es donde hace referencia, casi no hemos visto en los artículos ni el procesal ni del civil donde haga mucho al cónyuge supérstite. Y aquí lo hace mención. Podrá pedir que se haga constar lo relativo a los bienes gananciales. Entonces, también dice, por mayoría podrá decidirse sobre la forma de administrar la herencia. Era lo que les hablaba del administrador de la mortual, mientras se hace la partición. Y el notario hará constar lo que en posesión, que quede en posesión de cada uno. La inasistencia injustificada de algún heredero legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante notario lo que le convenga a su derecho. Si los herederos o legatarios consienten, podrán asistir a la junta los acreedores. Entonces, este 491 es el fundamento también para esa acta notarial de junta de herederos. Entonces ya hemos avanzado, ¿verdad? Luego vamos a ver todos los pasos juntos antes de pasar a la fase administrativa, que me voy a apurar un poquito porque el tiempo va voladito y esto es bastante todavía. Bueno, terminamos. Ya se dio la junta de herederos, el administrador de la mortual, la acta notarial de inventario. ¿Qué procede? Procede resolver, emitir una resolución de trámite en la cual estamos indicando que el paso que nos corresponde dar es correrle audiencia, otorgarle audiencia a la Procuraduría General de la Nación a efecto de que ésta se pronuncie sobre el proceso. Entonces vamos a ir al 492, pero vamos a ver esto. Se recuerdan, antes de continuar, que con cada resolución de trámite que estuvimos hablando, sí o sí, siempre sí, debemos de emitir una notificación para hacerle saber a las partes lo que se va resolviendo. Entonces, usted fracciona esa resolución de trámite donde le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación y asimismo se las notifica a los interesados de la mortuaria. Bueno, se le da audiencia y pues espera, ¿verdad?, que el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sea favorable para el notario, puesto que para que pueda emitir una resolución final o un auto final, pues se recuerda que hablamos que era vinculante esa opinión de la Procuraduría General de la Nación. Entonces vamos a ir a 492, donde está el fundamento de la audiencia de la PGN. Recuerdan que aquí va a hacer referencia al Ministerio Público, pero usted coloque de ahí con su lapicero, pues PGN como anotación para que recordemos que es ante esta institución que se debe de recorrer esta audiencia. Dice, llenados todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Dice Ministerio Público, pero ya hablamos de eso. Con el objeto de recabar su parecer. ¿Cómo lo va a recabar? A través de una opinión. La Procuraduría General de la Nación podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fueren defectuosos e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y aprobará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Entonces aquí emite toda una opinión. ¿Qué es lo que va la Procuraduría General de la Nación a decirnos en esa opinión, verdad? Si necesita más documentos, pues nos los va a pedir, nos va a resolver, previo a resolver o a emitir una opinión. Tráigame, señor notario, tales y tales documentos, ¿verdad? En el caso de que solo hubiera esposa, no hubieran hijos, se recuerdan que cuando por orden de exclusión, si no hay hijos, les corresponde heredar junto con la esposa a los ascendientes, que en este caso son los papás. Y si no se hizo referencia dentro del expediente de eso, al momento de llegar a la Procuraduría General de la Nación, le van a decir, señor notario, pero aquí la esposa
tiene que heredar con los descendientes, con los ascendientes más próximos. Entonces, ¿dónde están los papás del causante? Si ya falleció, acredíteme que ya falleció. Y si no, hágalo comparecer. Entonces, si ya fallecieron los padres del causante, lo único que nos queda es adjuntarles a ellos esos documentos, en este caso certificados de defunción de ambos padres, para acreditarles que pues solo el cónyuge tiene ese derecho a heredar. Por eso dice que va a pedir los documentos necesarios, ¿verdad? Entonces, la Procuraduría le va a decir qué es lo que necesita, o va a enmendar los que usted ya acompañó. En el caso de que en la Junta de Herederos usted se confundió en alguna de la redacción, que colocó que la Junta de Herederos iba a ser pónganle el 13 de agosto, ¿verdad? Y el acta notarial de Junta de Herederos debe ir con 13 de agosto, pero su acta notarial usted no fue, o sea, usted usó su machotío por ahí y no le cambió la fecha, y usted había hecho una Junta de Herederos un día antes y tiene fecha 12 de agosto. Entonces hay discordancia. Entonces la Procuraduría le va a indicar, señor notario, enmiende su acta notarial de Junta de Herederos. Entonces ustedes pues, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ampliar un acta y volverlo a incorporar al expediente y volverlo a ingresar. Entonces ahí es donde por eso les digo que les he platicado que la Procuraduría General de la Nación es la que nos revisa la plana. Ellos ven desde una coma hasta un punto ellos son bien minuciosos al momento de revisar esos expedientes, porque pues ellos saben, el fundamento de ellos es que a través de ellos, sin esa autorización, sin esa opinión favorable, pues los herederos no van a poder recibir esa herencia. Entonces, por favor, bastante atención al artículo 492 del Código Procesal Civil y Mercantil. Podemos decir también que la Procuraduría es el contralor del proceso sucesorio, ¿verdad? Se le va a considerar parte a la Procuraduría General de la Nación desde el momento de su radicación del proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario, hasta el momento que se dicte esa declaración de herederos, ¿verdad? Va a representar al Estado en los casos de la herencia vacante. Y ¿dónde le da el fundamento a la Procuraduría General de la Nación para ser contralor de los procesos sucesorios? Ustedes, yo les pedí la semana pasada, bueno, ya les vengo pidiendo hace ratito el decreto 431, que es la herencia de impuesto, de la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones. Vamos al artículo 58. Como el tiempo va rapidito, solo les voy a hacer, si lo tienen a la mano, el artículo 58, colóquenle ahí PGN, porque siempre se refiere al Ministerio Público. Me voy a ir, son 11 literales los que dan muchas facultades a la PGN sobre el proceso sucesorio, pero son 3 los que yo necesito hablarles ahorita, y ustedes en su debido momento, ustedes lean despacio. Numeral 1, intervenir como parte en los juicios sucesorios, por sí o por medio de sus agentes auxiliares, cuando lo reclamen los intereses del Ministerio de Finanzas Públicas, hasta obtener que estén totalmente liquidados y pagados los adeudos fiscales. Vamos al numeral 3, que es el otro que me interesa que subrayen. Oponerse a la declaratoria de herederos en los juicios ab intestato. Hasta aquí venimos a encontrar esa acepción de ab intestato. ¿Se recuerdan que vimos que era sin testamento? Una persona que fallece sin testamento. Entonces, subrayen, porque es el único lugar donde ustedes van a encontrar esa palabra ab intestato, cuando no esté debidamente acreditado el parentesco de las personas que deduzcan derechos a la herencia. Entonces, aquí es donde la PGN tiene el derecho de oponerse cuando no esté de acuerdo con un heredero de la masa hereditaria. Vamos al numeral 6, oponerse, dice, a la aprobación de los inventarios, cuando sean contrarios a los intereses del Estado o se aparten de la ley. O sea que esa acta notarial de inventario que ustedes faccionaron, la Procuraduría General de la Nación, si considera oportuno, se va a oponer a ella porque contrarian las leyes o contrarian los intereses del Estado, o porque ellos consideren que hubo un error al momento de faccionar esa acta notarial de inventario. Entonces son las 3, bueno, vamos al 10 también. El 10, dictaminar en los casos sucesorios y de donación que someta a su consulta el Ejecutivo. Esto va para cuando son las herencias vacantes.
¿verdad? Entonces son 11, aquí es donde le da el decreto 431, le da la potestad a la Procuraduría General de la Nación de poder emitir opinión y de hacer todos los cambios que considere oportunos hasta que se satisfaga todo lo que establece la ley. Vamos. Bueno, se establece de que la Procuraduría General de la Nación ya nos dio esa opinión favorable, ¿verdad? En la cual todo nuestro proceso fue bien, usted como notario fue diligente, todo lo cumplió perfectamente. Entonces la Procuraduría General de la Nación le va a dar su dictamen y le va a decir, procede a declarar herederos a las personas que están radicando dicho proceso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los notarios con esa opinión? Pues vamos a emitir nuestro auto declaratorio de herederos, así le vamos a denominar, o resolución final, como a ustedes les parezca más fácil aprenderlo. Resolución final, pero lo ideal sería auto declaratorio de herederos, por favor, auto declaratorio de herederos. Y lo vamos a poder realizar o faccionar solamente con ese dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, en la cual esta institución nos reconoció como herederos legales a quien corresponda de conformidad con el artículo 1078 al 1084 del Código Civil que vimos el domingo anterior, ¿verdad? Esta declaración o esta resolución final, siempre vamos a usar unas palabras mágicas, como dicen. Al momento de que usted redacte esa resolución final, va a redactarlo o va a establecer en uno de los numerales que usted realice que esa resolución final usted la está dictando sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. ¿Por qué lo hacemos? Porque se recuerdan que vimos que jurisdicción voluntaria no hacía cosa juzgada, ¿verdad? Al finalizar un asunto de jurisdicción voluntaria, esto no hace cosa juzgada, como algo litigioso. ¿Por qué? Porque esto da pie a que pueda ser revisada nuestra resolución final por un juez. Entonces, en el caso de las herencias, ¿verdad? En el caso de los procesos sucesorios, tenemos que decir que vamos a resolver sin perjudicar a algún tercero que tenga interés en esa herencia que se está entregando en ese momento, ¿verdad? Con igual, ya sabemos, esposa e hijos y padres del causante, ¿verdad? O mejor derecho, en el caso de que los que estén heredando son los parientes dentro del cuarto grado de ley y el que tenga mejor derecho es un hijo, ¿verdad? Y este hijo nunca se enteró que iniciaron el proceso sucesorio. Entonces, por eso nosotros emitimos o resolvemos este auto declaratorio de herederos indicando en el cuerpo de ese auto que lo realizamos sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho, ¿verdad? Que nuestra resolución, su fin no es perjudicar a ningún tercero, ¿verdad? Que nosotros no conocemos como notarios, que tenga igual derecho a heredar o que tenga mejor derecho a heredar, ¿verdad? Porque pues va a poder pedir la ampliación o la rectificación de nuestra resolución, ¿verdad? De ese auto. Y tiene un plazo, el plazo es de 10 años, tiene esta persona con igual o mejor derecho, 10 años, para poder acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a pedir la ampliación de ese auto declaratorio de herederos emitido por un notario o de rectificar ese auto declaratorio de herederos. Por eso es importante el principio de remisión del expediente, el principio número 7 que vimos de remitir el expediente fenecido al Archivo General de Protocolos. Para esto, por si hubiera un tercero con igual o mejor derecho, ¿en dónde va a encontrar al notario? O si el notario ya falleció. Entonces, nuestra obligación es remitir ese expediente cuando ese tercero con igual o mejor derecho se dé cuenta y esté dentro del plazo que establece la ley para poder pedir la ampliación o la rectificación de este auto declaratorio de herederos, va a acudir al Archivo General de Protocolos a solicitar copia de ese expediente y a poder acudir a la vía correspondiente a pedir, a realizar ese trámite para que sea tomado en cuenta dentro del proceso. Ahorita les voy a dar así un tip de gratis, que no está en la ley y que muchas veces no lo sabemos.
el trámite para poder pedir una ampliación o una rectificación de ese auto declaratorio de herederos es a través de un incidente. Entonces, así es. Vamos a ir al artículo 464 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y me voy a ir apurando un poquito porque ya el tiempo va avanzando y necesito que terminemos. Vamos a ver. Bueno, vamos a obviar el 464. No me interesa que lo veamos a profundidad, mejor me interesa avanzar en otra cosa. 481. Vamos a 481. Si su código no tiene epígrafe, colóquele declaratoria de herederos, por favor. 481. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez, en este caso hacerlo en la vía judicial, hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. Me interesa mucho el siguiente párrafo. La declaratoria se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Entonces, hasta literal lo tenemos que copiar nosotros en nuestra resolución. Entonces, por favor, subrayen. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto, el auto declaratorio de herederos, si quieren colóquenle ahí para que no se les olvide, dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Si usted considera oportuno, colóquele ahí que es en incidente, ¿verdad? Para que le sirva más adelante. Vamos ahora al 491, vamos a ver, que me interese. 494, Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, colóquenle ahí en el epígrafe resolución final o auto declaratorio de herederos también. Con vista de lo actuado, de los documentos aportados y del dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos legales a quienes corresponda, de acuerdo con el Código Civil para la sucesión intestada, con la salvedad prevista en el artículo 481, que es ese párrafo que les dije que subrayara, que se hacía sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho, o como herederos y legatarios a los instituidos en caso de haber testamento. Por favor. Entonces, ese es el fundamento de nuestro auto declaratorio de herederos y por qué lo debemos de realizar, declarando que lo realizamos sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. Bueno, con esto, este auto declaratorio de herederos va a concluir nuestra fase notarial y va a dar inicio a la fase administrativa. Se recuerdan que la fase administrativa la íbamos a subdividir en fase fiscal y fase de registro. Entonces, rapidito hagamos un repaso de nuestras fases del proceso sucesorio. Entonces, primer paso, acta notarial de requerimiento, adjuntando los documentos justificativos del parentesco. 2, primera resolución de trámite. 3, la notificación. Paso 4, aviso al proceso de registro, al registro de procesos sucesorios. 5, la solicitud de los informes tanto al registro de la zona central como al segundo registro de Quetzaltenango. 6, la elaboración del avalúo fiscal por un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 7, la publicación de un edicto publicado 3 veces por el plazo de 15 días. 8, el día y hora señalados para la celebración de la Junta de Herederos. Se va a faccionar el acta notarial de Junta de Herederos. 9, el inventario, en el cual, si ya están los documentos justificativos, se facciona el acta notarial de inventario, se puede realizar dentro de la Junta de Herederos o posterior a la Junta de Herederos. 10, la remisión de nuestro expediente para recabar la opinión de la Procuraduría General de la Nación. El 11, el auto declaratorio de herederos o resolución final, el cual lo vamos a realizar sin perjuicio de tercero,
con igual o mejor derecho. Y se recuerda que esta resolución final, antes de que se me olvide, o este auto declaratorio de herederos va a satisfacer un impuesto notarial. Se recuerdan que lo vimos al inicio, que las resoluciones de trámite satisfacían el impuesto notarial de 2 quetzales. Pues este auto final o este declaratorio de herederos, autodeclaratorio de herederos, va a satisfacer el impuesto de 10 quetzales en timbre notarial. Por favor, entonces con esto terminamos la fase notarial y pasamos a la fase administrativa. Bueno, son del artículo de la ley de impuesto de herencia, legados y donaciones. Vamos a ver unos artículos rapidito antes de que les pueda explicar la fase administrativa. Vamos primero al artículo 36 del decreto 431. Si lo tienen a la mano, lo subrayan, y si no, tomen nota y lo repasan después. Y solo vamos a leer unas líneas. El impuesto se causa, el impuesto de herencia, legados y donaciones, se causa desde la fecha del fallecimiento del causante o de la declaratoria de la muerte presunta del ausente. O sea, desde ese momento empieza a correr el pago del impuesto. Artículo 37, plazo para iniciar la liquidación o esta fase que vamos a empezar a ver. Para los efectos del impuesto, toda liquidación debe iniciarse dentro de los 6 meses, por favor, mucho ojo con estos plazos, dentro de los 6 meses contados desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaratoria de muerte presunta, bajo la pena de multa de un equivalente al 100%, mucho ojo con esto, al impuesto causado, más un recargo por concepto del interés del 1% mensual. El término se va a ampliar si la muerte la muerte del causante se diera en Centroamérica, se va a ampliar a 9 meses, y si el causante fallece en el extranjero va a ser de 1 año. Entonces, si cuando el causante fallece tiene 6 meses el familiar, por decirlo así, o el heredero del causante, para poder iniciar su proceso sucesorio, para no hacerse acreedor al pago de una multa del 100% del impuesto. Si la persona fallece en Centroamérica, que no sea Guatemala, tienen 9 meses. Si la persona o el causante fallece en el extranjero, tienen 1 año los herederos para poder iniciar ese proceso sucesorio. Eso es lo que me interesa de eso. Artículo 76, rapidito antes de que pasemos a las otras diapositivas, porque el tiempo va a ir. Para los efectos de la presente ley, todo juicio sucesorio, es el proceso sucesorio, ¿verdad?, deberá quedar terminado y liquidado el impuesto respectivo dentro del plazo de 3 años, contado desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia o de la declaratoria de muerte presunta, bajo pena de lo que establece el artículo 37. Entonces tenemos 3 años desde que se radica un proceso sucesorio para terminarlo, para estar pagados los impuestos y no tener ningún inconveniente. Normalmente yo he escuchado que hay procesos sucesorios que duran hasta 20 años. Entonces eso no lo podemos hacer. Les voy a dejar de compartir estas diapositivas y voy a pasar a las siguientes porque ya el tiempito se me está yendo. Y necesito empezar la fase administrativa. Entonces, en lo que voy abriendo la fase administrativa, hay una fase de fase fiscal y la fase registral. La fase fiscal va a dar inicio al posterior haber decretado ese auto declaratorio de herederos, ¿verdad? La fase fiscal la realiza el notario, pero ya no está en las manos del notario, ya es otra institución la que se encarga de realizar dicho proceso. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Esta es un poquito más rapidita. Bueno, a ver si no me salté ninguno, no. Que ya es la clase que nos tocaba el domingo. Liquidación de la mortual.
Aquí se da la fase fiscal. Y esta fase fiscal la va a realizar el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Para qué va a realizar el departamento esta liquidación? Para determinar el monto por concepto de este impuesto, ¿verdad?, que se debe satisfacer con motivo de la herencia, legado o la donación. Este impuesto de herencia, legados y donaciones es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque grava el estado de riqueza de las personas. Entonces, para eso es esa fase fiscal, para liquidar, ¿verdad?, para determinar el monto del impuesto a que está sujeto esa herencia, ese legado y esa donación. ¿Qué institución realiza esa liquidación fiscal? El Departamento de Herencia, Legados y Donaciones de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Cuál es el procedimiento de la liquidación fiscal? Bueno, nosotros como notarios emitimos nuestro auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Entonces debemos de remitir nuestro expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, ¿verdad?, para que éste elabore la liquidación fiscal. Este departamento elabora la liquidación fiscal y a su vez remite el expediente a la Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué? Para que la Contraloría General de Cuentas fiscalice, ¿verdad?, que el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones realizó bien esa liquidación y apruebe la liquidación fiscal. Y asimismo, al momento de aprobar esa liquidación fiscal, la Contraloría General de Cuentas regresa el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones para que notifique a los interesados el pago del impuesto correspondiente. Entonces, vamos al decreto 431, que es el que íbamos a ver a profundidad hoy. Vamos al artículo 40. Si no tienen su ley, tomen nota y la leen antes del examen, por favor. Las autoridades fiscales, el artículo 40. Dentro de los 10 días siguientes, ¿cuáles son las autoridades fiscales? Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Dice, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de los documentos, a que se refiere al artículo anterior, o sea, el que manda el notario, ¿verdad?, practicará la liquidación del impuesto. En estos casos de reavalúo, el plazo se demorará por 5 días más y dentro del tercer día se enviará del expediente al Tribunal y Contraloría de Cuentas. Ahorita ya no hay tribunal, ahorita solamente a la Contraloría de Cuentas en consulta, siempre que los interesados estén afectos al pago de este impuesto. Entonces, muy importante, artículo 40, porque habla de en cuánto tiempo tienen que hacer la liquidación fiscal el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, que es un plazo de 10 días, y tiene 3 días posterior a eso para remitir el expediente a la Contraloría General de Cuentas para que éste fiscalice y apruebe dicha liquidación. Vamos al artículo 41. El contralor que designe el tribunal, en este caso la Contraloría General de Cuentas, para practicar la revisión se sujetará a lo que prescribe en esta ley y dictará su resolución dentro de los 6 días siguientes a la fecha de recibido el expediente. Entonces, la Contraloría General de Cuentas tiene 6 días para hacer esa fiscalización y aprobar esa liquidación fiscal. Si no está de acuerdo, regresa el expediente al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones para que se realicen las modificaciones correspondientes. Herencia, Legados y Donaciones regresa nuevamente después de haber subsanado lo que la Contraloría le indicó, lo regresa otra vez a la Contraloría y la Contraloría lo vuelve a fiscalizar y ahí a veces pues, lo vuelve a aprobar o a veces pone los previos que considere oportunos. Esa es parte de la fase administrativa, que es la fase fiscal. Bueno, cuando ya está aprobado por la Contraloría General de Cuentas y devuelto al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones, entonces pues ya le hacen saber al notario, le notifican que cuánto es el monto a pagar de ese impuesto. Entonces ya el notario pues ya le hace saber a los herederos que tienen que proceder al pago del impuesto al que se hicieron acreedores, ¿verdad? Vamos al artículo 45 y 46. Dice, al formularse la liquidación, el 45 definitiva, se declarará que con el pago de su importe queda satisfecho el interés fiscal. Eso es muy importante. Haciendo la salvedad de que si se presentara cualquiera de los casos previstos en el artículo 47,
de la presente ley se formulará liquidación adicional en los términos de la misma. Ahorita no vamos a leer el 47, pero si ustedes tienen tiempo más adelante lo pueden hacer. Y aquí es donde entra la declaración del inventario, donde las personas establecen que tienen conocimiento solo de los bienes que en ese momento están entregando, pero si hubieren más, van a ampliar el inventario y por lo tanto se va a ampliar el pago del impuesto. Aquí esto tiene mucha relación. Por interpretación lo tomamos de ahí. Artículo 46. Efectuado el pago de la liquidación, ¿verdad? La autoridad fiscal hará saber al juzgado, en este caso al notario, en que radique los autos del juicio sucesorio, que la hacienda pública, en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, cesa de tener interés en el mismo, con las salvedades a que se refiere el artículo que antecede. Mientras tanto, los herederos no podrán separarse de la persecución del juicio. Entonces, hasta que ya está pagado la liquidación, ¿verdad? Esos impuestos, al momento de estar pagado, el Ministerio de Finanzas Públicas cesa de tener interés en el proceso sucesorio y lo devuelve al notario. Vamos ahora al 496, último párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Y me hacen favor, si su código no tiene epígrafes, colóquenle liquidación fiscal, fase administrativa, para que ustedes sepan que ese es el fundamento de la fase administrativa. El 496. Vamos a ir vamos a ver. El notario entregará el expediente a la Dirección General de Rentas, pero este es Ministerio de Finanzas Públicas, para que sin otro trámite y con base en lo actuado, practique la liquidación de los impuestos respectivos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. ¿Qué disposiciones son estas? En el artículo 7, anoten por favor, artículo 7 del decreto 431, hay una tablita, si ustedes tienen su código, su ley, la pueden ver y si no la van a buscar más adelante. Hay una tabla de valores, de cantidades y la misma tablita con las personas que tienen derecho a suceder. Y van del que tiene primero derecho a suceder hasta el último y así va el grado de impuesto que van pagando. Si ustedes tienen oportunidad de leerlo, pues lo pueden leer. Y si no, anoten ahí en este artículo 496, artículo 7 de la Ley de Herencias para que ustedes tengan referencia. El expediente será devuelto al notario con certificación de lo resuelto. Entonces ya el Ministerio de Finanzas Públicas, pagado el impuesto, nos devuelve el expediente y nos acompaña una certificación de que ya está pagado el impuesto. Aquí finaliza la fase fiscal e inicia la fase registral. Con esto prácticamente finalizaría el proceso sucesorio, ¿verdad? Pero la fase registral va a finalizar cuando usted como notario compulse testimonio de las partes conducentes. Así se le va a denominar a lo que usted va a compulsar para hacer la fase de registro. Testimonio de las partes conducentes. Es un testimonio regular. No voy a entrar a explicarles qué es un testimonio regular porque eso lo aprendieron el semestre pasado. Es como que estuvieran expediendo un primer testimonio, pero le vamos a denominar en el proceso sucesorio, por favor, testimonio de las partes conducentes. Artículo 496 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a terminar de explicar y ahí vamos a ir al artículo. ¿Para qué nos sirve este testimonio de las partes conducentes? Para que los herederos o los legatarios puedan proceder a inscribir sus derechos adquiridos sobre la herencia en los respectivos registros. En este caso, un testimonio de las partes conducentes donde se declaró herederos de una casa y de un vehículo, primero debe de ir al registro de la propiedad. El registro de la propiedad va a operar ese cambio, esa traslación de dominio del causante a los herederos y luego, posterior a eso, debe de acudirse a la Superintendencia de Administración Tributaria para que esa institución también haga el mismo traslado de causante a herederos. Vamos a ir al 497, vamos a ir. Y, por favor, si le ponen al 497, fase registral.
Dice, el notario compulsará testimonio de las partes conducentes. De ahí sacamos el nombre. Entonces, por favor, subrayen su código donde dice testimonio de las partes conducentes. Si ustedes gustan, con lapicero, si no lo tienen anotado, le colocan testimonio irregular para que ustedes sepan que ese es un testimonio irregular. A cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en su caso y la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación, el notario dará aviso a las oficinas que proceda para los efectos de traspaso correspondiente, en este caso a las municipalidades, cuando se trate de bienes inmuebles. Entonces, vamos a finalizar nuestro proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado, compulsando como notarios un testimonio de las partes conducentes, así le vamos a denominar. ¿De qué se va a componer este testimonio de las partes conducentes? Ustedes se recuerdan que los testimonios o primeros testimonios son fotocopias o transcripciones de la escritura matriz, más una razón y engrose y cubrir el impuesto. Aquí, este testimonio de las partes conducentes es un testimonio regular porque no es una escritura pública la que vamos a compulsar, sino que es otros documentos. ¿Y qué lo va a componer? ¿Se recuerdan que hablamos que al momento de remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos para su entrega, para su guarda y conservación, el expediente debe ir en original? Entonces nosotros no podemos retirar ningún documento de ese expediente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, sacarle fotocopia a esos documentos. Vamos a sacarle fotocopia a nuestro auto declaratorio de herederos, le vamos a sacar fotocopia a esa opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, esa certificación de la liquidación fiscal nos la entregan en original en el Ministerio de Finanzas Públicas, Herencia, Legados y Donaciones, es así, se queda en original en nuestro testimonio de las partes conducentes, la constancia del pago del impuesto también va en original dentro de ese testimonio de las partes conducentes. Se hace una razón o engrose como ustedes la aprendieron a hacer en Notariado 3 en los testimonios y se le diera un timbre de 50 centavos a esa razón o engrose. ¿Por qué? Porque de conformidad con la ley del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo, por razón de registro, ¿verdad?, se debe de satisfacer el impuesto fiscal de 50 centavos, pero eso lo aprendieron también en Notariado 3, entonces no voy a entrar a mucho a esto, porque ya vamos contra el tiempo. Y debe de ir acompañado este testimonio de las partes conducentes con un duplicado, ¿verdad? Debemos de tener ese duplicado. Entonces, esto de los 15 días ya lo vimos. Bueno, terminado la inscripción en los respectivos registros, vamos a remitir, ¿verdad?, nuestro expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y conservación. No tenemos un plazo, ¿verdad? Y el fundamento 498 del Código Procesal Civil y Mercantil, y le colocan ahí si quieren remisión del expediente. Cumplidas todas las diligencias correspondientes, el notario remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Subrayen eso. Y si gustan ustedes, le hacen anotación, artículo 78 del Código de Notariado, para que ustedes puedan verlo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase porque hasta aquí viene su parcial. Ay, perdón nuevamente por la hora, por los inconvenientes del día domingo. Este domingo no nos vemos, ¿verdad? Porque tienen ustedes su examen. Recuerden, vienen 50% de las diapositivas de los videos de 15 minutos que ustedes han visto, el 50% de lo que hemos visto en clases. Si usted se ha conectado a mis clases, pues no va a tener ningún problema porque no les voy a preguntar algo que no hubiéramos platicado. Y si no ha estado en mis clases, todavía está a tiempo de pedirle copia a los compañeritos, por favor. Entonces, éxitos en sus parciales. Nos vemos dentro de este domingo en 8, ¿verdad? Pasen muy buena noche. Muchísimas gracias para los que estuvieron conectados. Si tienen alguna duda, me escriben a mi correo y yo con muchísimo gusto les aclaro las dudas de lo que vimos hoy, porque yo les dije que era un proceso muy largo. Para 2 domingos era mucho, para hacerlo en 90 minutos cada uno fue mucho. Entonces, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto lo aclaramos. Y nos vemos entonces de este domingo en 8. Muchísimas gracias, pasen muy buena noche y que tengan un excelente resto de semana.